Eso, profe. Bueno, bienvenido a nuestro podcast de Ciudadanía Sin Límites. Aquí este espacio que estamos construyendo para que la gente se identifique un poco más con estas investigaciones que estamos hechos. Excelente. Usted nos ayudó con algo, con uno de los papers, haciendo un análisis de cómo fue el proceso que llevó el Perú para, después de una crisis horrible con la electricidad, no se parece nada a nuestro caso, tuvieron que optaron por la opción de la privatización y ese fue un proceso que pasó hace 40 años y que pareciera que les ha ido muy bien con eso, ¿no? Sí. Nosotros teníamos previsto grabar esto la semana pasada y ese día se nos fue la luz acá. Entonces, bueno, vale acotar esto que es muy importante. ¿Cómo ve el país con esto, con el tema eléctrico? Fíjate, lo que pasa es que el servicio de electricidad es la madre de todos los servicios. Y eso quiere decir que en un país que aspira a ser próspero y ser pujante y que además respeta el derecho de la gente, el derecho del pueblo, para él es muy importante. Los primeros servicios que hay que garantizar en su continuidad, en su calidad, en su disponibilidad es el servicio eléctrico. El servicio eléctrico está asociado con derechos fundamentales de las personas, pero además con derechos fundamentales del desarrollo y el progreso económico de los pueblos. Claro, sin luz no hay agua, no hay agua, no hay comunicaciones. Hay todo un problema de preservación de los alimentos importante. Hay un problema muy severo de la atención sanitaria, de salud, de hospitales, los centros de salud. Y no hablemos del tema de educación, es decir, la pérdida de energía eléctrica es, junto con el agua, la principal causa de que nuestros niños no vayan a la escuela. La escuela debería ser un lugar de protección de los niños y por lo tanto con servicios de agua y energía importantes. Todo el sufrimiento que tenemos con los servicios está muy ligado además a los deseos más sentidos de la población. Usted puede ser humilde en sus recursos económicos, pero usted en su casa, cuando tiene servicio de agua y servicio de energía eléctrica, usted siente que una parte importante de su vida está resuelta. Sin energía eléctrica no podemos tener agua suficiente. No, y lo vimos en 2019, que además tuvo una serie de impactos psicológicos muy importantes de habernos quedado sin electricidad durante todo ese tiempo. Y uno de los análisis que hacía Fede Cámaras con respecto al asunto de cuáles son los servicios públicos que más le afectan a su productividad era justamente el no tener suficiente energía eléctrica, que además están unos razonamientos rarísimos en donde no pueden producir de 8 de la mañana, a mediodía o a las horas picos de energía. Y además el tema del internet, ¿no? Entonces, si las dos están asociadas, ¿cómo seas productivo como empresa con eso? Totalmente. Entonces, por eso que la iniciativa que hicimos de investigaciones, mire, déjeme que veamos en países parecidos a nosotros cómo se han hecho las cosas. Y hemos conseguido, bueno, que uno de los problemas de nuestro sistema eléctrico que adopta una forma organizativa que es de otro tiempo, que realmente está desfasada con las mejores prácticas modernas, porque el sistema venezolano actual es un monopolio del Estado, además. Y eso es el peor arreglo que se puede tener. Durante los años 50, 60, 70, ese era el modelo, pero hubo un proceso de modernización que no fue ideológico, fue estrictamente pragmático y económico, en el sentido de cómo se puede hacer de forma más eficiente. Y efectivamente nosotros vemos que países vecinos que nosotros, que han sido mucho más pobres que nosotros, tienen un servicio de energía eléctrica robusto, confiable, y además que cuando eso se hace bien, Jesús, los precios de la energía eléctrica terminan siendo los más bajos. Quizás escogimos a Perú por mucha semejanza con Venezuela, por su tamaño, pero una de las cosas más importantes es que ha podido ofrecer unos precios al consumidor cuando el sistema es muy eficiente económicamente, también permite tener unas tarifas bien razonables y que no afectan la productividad. Entonces, las tarifas que en el Perú se ofrecen a los clientes comerciales e industriales son de las más bajas de la región, y el nivel de accidentes y de interrupciones prolongadas
prácticamente no existe. Si los sistemas eléctricos son cada vez más confiables, las fallas de disponibilidad ocurren en sistemas que están funcionando mal diseñados o mal equilibrados, y nosotros efectivamente queremos construir un país que tenga un servicio eléctrico nuevamente confiable, como tuvimos un servicio 30 años atrás, que era un servicio de mayor calidad en toda la región. Y además la cantidad de generación que teníamos era también impresionante. Muy impresionante. 36.000 megavatios, y ahora estamos a ¿cuánto? Es que tenemos instalado casi 30.000, pero solamente usamos 12 y tenemos interrupciones. Quiere decir que tenemos un sistema con altísimos niveles de indisponibilidad. Para que entendamos, hay mucha capacidad que no está disponible, y no está disponible porque el modelo que tenemos es tremendamente ineficiente. Debemos decir que el primer elemento de indisponibilidad que tenemos es falta de combustible. ¿Sí? La paradoja más terrible es que el país de la energía, de la producción de combustibles, de gas natural y de combustibles líquidos de tal calidad, no tiene suficientes para abastecer no solamente el mercado de transporte importante, que es el mercado de gasolina y gasoil, que ya sabemos que no lo es, pero ni siquiera para que las plantas eléctricas estén funcionando correctamente. Ahora, toda esta debacle que empezó con ese decreto de generar o crear la decisión de crear Corpoelec, que viene a revertir todo lo que se había venido construyendo y cómo se venía construyendo. Ahora hoy tenemos un servicio que está muy, muy mal. Ahora, ¿cuántos recursos necesita el país para poder arreglar, se estima? Porque al final esto es a ojo experto. ¿Cuánto se estima que se debería invertir para arreglar el problema eléctrico de Venezuela? Se ha hecho un ejercicio importante en la reconstrucción de todos los servicios. En ocasión de la elaboración del Plan País, un equipo muy extenso de expertos participó, y en el caso del sistema eléctrico las inversiones son entre los 18 y los 25.000 millones de dólares en 3 años. Es decir, son de las inversiones más importantes que el país tiene que hacer. Pero quiero decir una cosa muy importante, porque los números no dicen suficiente, porque es que la capacidad de producción del país con un sistema eléctrico confiable también le permite al país que una parte importante de esa reconstrucción puede ser generada por la misma producción del país. Cuando nosotros decimos hay que reparar algo y cuesta tanto, bueno, pero es que en este caso los servicios públicos estamos dando la clave necesaria para que muchas industrias funcionen correctamente. Y lo que quiere decir entonces que una parte importante de la población y del aparato económico, el día que puedan pagar por un servicio de calidad, podrán pagar tarifas reales. Eso quiere decir que el sistema eléctrico, en el límite, que debemos decir que lo que pasa en Colombia o pasa en Perú, es que esos son países en los cuales el sistema eléctrico se financia casi totalmente por lo que pagan los clientes normales. Solamente hay una previsión especial que siempre tienen todos estos países, como una parte de lo que pagan los clientes regulares ayuda al servicio universal. ¿Y cómo hacemos para aquellos que necesitan luz eléctrica y no lo pueden pagar en el medio rural, lo puedan hacer? Entonces, en América Latina hay distintas... ahora vamos a eso. Entonces, arranca el proceso de privatización. Dividieron el negocio, dijeron transmisión, distribución y generación son cosas distintas. ¿Cuál fue el más fácil de estatizar, y qué es y cómo le ha ido el Perú hasta ahora? Fíjate, por varias razones el negocio de generación es el que es más fácil de separar en componentes distintas, porque cada planta térmica o cada planta hidroeléctrica usted la podría separar y decir, bueno, usted genera ya y yo le compro energía. Pero es muy importante que cuando se comienza un proceso de eso, a que intervengan los privados, usted tiene que generar el mercado. Si usted no puede poner un generador si no tiene a quien vende la energía. Claro. A usted le dice, bueno, usted le va a vender energía a unas plantas de distribución, pero que son del mismo estado y que están en
muy deplorable situación, porque esos son muy malos pagadores. Entonces, ellos tuvieron que desarrollar un asunto muy ingenioso, que fue que comienzan privatizando la generación, pero comienzan definiendo la posibilidad de que los generadores vendiesen directamente energía a los grandes consumidores. Para que entendamos eso, en el caso del Perú, los grandes consumidores, es decir, aquellos que tienen más de 2 megavatios de potencia, sí, son centros comerciales grandes, plantas importantes, complejos mineros. Pagan mucho más que un solo pagan mucho más, pero es que además son casi el 30% del mercado. Entonces ellos inteligentemente crearon ese mercado muy rápido. ¿Por qué? Porque esos grandes consumidores también necesitan mayor calidad de energía, son buenos pagadores y generan, en el caso del Perú, una parte importante de los productos de exportación del Perú. Y que al final con ese tema de tener unos grandes generadores, esto te ayuda a tener, aprovechar de colocar esta servicio universal, porque genera unos incentivos de tarifas cruzadas que también nosotros implementamos aquí en Hidrocapital, que ustedes es que en el caso eléctrico la cosa es muy valiosa, porque efectivamente si el 30% son grandes consumidores, usted tiene una parte del mercado garantizado. Entonces usted muy rápidamente permite, por ejemplo, que todo el potencial minero del Perú tuviera excelente suministro, aumentaron la producción y después inmediatamente dijeron, bueno, el siguiente en complejidad son la distribución en las grandes ciudades. Entonces pasaron a Lima, una ciudad más grande que ninguna de las nuestras, la dividieron en 2 grupos y ahí fue relativamente fácil. ¿Por qué? Porque una ciudad de esta tiene los grandes números. Hay un grupo de clientes que son muy humildes y que pagan menos, pero tienen grandes clientes. Cuando digo eso, estoy hablando de que cada uno de esos bloques podía tener 400 o 500 mil suscriptores diferentes, lo cual quiere decir que iniciando el proceso usted va a conseguir que las personas, cuando tienen un buen servicio, que tiene alta confiabilidad, mejora considerablemente su disposición al pago. Y eso es mucho más verdad en telecomunicaciones, pero en segundo lugar en la energía eléctrica. El día que usted no se le va la luz, que no contiene apagones, no tiene fluctuaciones de voltaje, la gente está en disposición de pagar mejor. Y además que le puedes transportar energía de una forma mucho más fácil. Y ahora la transmisión es... Bueno, la transmisión es el proceso un poquito más complicado, porque eso por definición es un monopolio natural, es decir, no hay forma de que haya sistemas de transmisión paralelo. Pero fíjese que en la medida se demoraron más años porque terminaron de completar el sistema de transmisión complejo. Cosa que ya tenemos nosotros acá. Ya lo tenemos nosotros. Ellos lograron que un operador, en el caso del Perú, la mayor parte de la red de transmisión, porque son muchos tramos, ¿no? Pero la red fundamental es manejada por ISA, que es un operador colombiano que originalmente era una empresa totalmente del Estado y que después se convirtió en de capital mixto. Pero quiero decir que ellos efectivamente llegaron a que el negocio de transmisión también fuera rentable, porque el negocio de transmisión es muy importante, porque cuando usted dice que cualquier generador le puede vender a cualquier consumidor, usted tiene que garantizar que haya capacidad de llevarle la energía a cada uno de ellos, y para eso tiene que tener un sistema. Lo hicieron así, lo hicieron paulatinamente. Una parte de la generación no se transfirió, lo que es el Mantaro, que es un complejo hidroeléctrico, como diríamos nosotros, Caroní, ese lo dejaron en manos del Estado, y algunas ciudades también continuaron siendo manejadas. Pero lo que es importante, que no importa si lo manejan los privados o los públicos, todas las empresas se rigen por el Código de Comercio. Quiere decir que las empresas que están en manos del Estado tienen que tener información de su desempeño, tienen que darle cuenta a los accionistas y compiten en el mercado. Entonces un sistema muy interesante, porque tampoco es verdad que el Estado es ineficiente siempre. El Estado, cuando está en condiciones de competencia, también desarrolla capacidades
de ser eficiente. Y que con eso lograron pasar a una de las regiones del mundo con el menor porcentaje de electrificación, ahora tener prácticamente el servicio universal. Claro, porque si usted tiene un servicio que funciona bien en las grandes ciudades y el sistema desde el punto de vista económico está equilibrado, usted tiene excedentes en esa ingeniería de tarifas que se hace, usted tiene excedentes de los grandes consumidores para convertirlo en electrificación rural. Y hay otro fenómeno que está ocurriendo, que en los nuevos tiempos tenemos la aparición de energías renovables, que en algunos casos está ocurriendo que en las economías de escala se han reducido bastante. Quiere decir, usted puede tener una gestión eficiente de energías renovables más pequeña y además permite sistemas aislados. Entonces, y todo eso es perfecto para un generador privado poder colocar y poder, si hacemos esa legislación para que los privados puedan intervenir allí, por supuesto que vamos a ayudar a un negocio renovable. Ellos son pioneros en las subastas de energía renovable. Qué interesante. Bueno, entonces este proceso del Perú arranca hace 40 años, ¿no? Y que es muy importante, Jesús, destacar que arranca por una crisis. Porque muchas veces que hablamos de los problemas que tenemos, la gente se pone entristecida y además pierde la esperanza. Y aquellos que conocemos lo que ha pasado en la historia, las crisis son las madres de las nuevas oportunidades, son las madres de los grandes cambios. Esta crisis que estamos viviendo nosotros se parece mucho a lo que pasaba en el Perú antes de la reforma. Tiene muchas semejanzas. Y esa reforma tuvo que ver con alguna línea nacional, alguna línea latinoamericana que arrancaron con eso. Fíjate que en el caso peruano lo que hubo fue una tremenda crisis política. Los partidos tradicionales llevaron a que un decreto del Velasco Alvarado de años atrás se convirtiera en una crisis terrible, y esa crisis eléctrica fue tan poderosa que produjo un cambio político que es muy interesante, porque resulta que cuando nombran a Fujimori no viene de los partidos tradicionales. Fujimori es un rector de una universidad y que se monta en un tractor y se pone a hacer propaganda y le llaman el chino. Es decir, era un fenómeno político que surgió de la crisis. Entonces la gente dijo, mire, este país así no sirve, vamos a cambiar. Hay que reformar. Entonces, bueno, los partidos tradicionales, el APRA, etcétera, perdieron el chance, perdieron las elecciones, y Fujimori, en su nuevo gobierno, en su deseo de transformación, bueno, él inicia un proceso de transformación en muy distintas cosas. Y además había un apoyo, ¿no?, político y social. Había un apoyo popular. Por cierto, él entró en crisis con su parlamento, inclusive un conflicto político por el cual nosotros tuvimos conflicto diplomático como país, porque tuvo una intervención del parlamento, pero tenía un apoyo popular muy importante al principio de su gobierno. Y ese apoyo popular lo llevó a, mire, vamos a buscar la forma de transformar el sistema eléctrico, que es un desastre, que funciona muy mal, pero es que además en ese momento tenían un fenómeno de insurrección armada. Había unos grupos armados que habían conseguido una cosa que nunca pasó en Venezuela, que era que había sabotaje contra las líneas de transmisión. Entonces eso terminó de complicar el panorama. Digo eso porque en Venezuela, en la historia que nosotros conocemos, nunca los grupos armados atentaron contra los servicios públicos, pero en el caso del Perú se está ocurriendo, y entonces él hace, además como pionero, quiero decir, porque la reforma eléctrica pionera es de Chile, y posteriormente del Reino Unido, después que Chile. Entonces, cuando el gobierno de Fujimori lo intenta, están aprendiendo en pocos países. Han pasado 40 años, hay suficiente transformación en muchos países para que lo veamos, y es muy interesante estudiar Perú, porque Perú es un país que, siendo igual que nosotros, con muchos problemas iguales, nos enseña un camino. Ese es un poco lo que es interesante, ¿no? Porque primero Chile, luego Perú y luego el Reino Unido, ¿no? Hubiéramos pensado que los pioneros habrían sido otros. Ahora, con respecto al proceso de reforma, para que además vamos a hacer la cuña, todas las personas que quieran leer este documento, este paper, se pueden revisar en la descripción del video para que descarguen, por favor,
el paper, que está muy interesante. Hay 3 regulaciones que hicieron, que normaron en el Parlamento: la ley de promoción de inversión privada, sí, la ley de concesiones eléctricas y la ley antimonopolio. Okay. No sé si nos puede explicar un poquito cómo, qué va. La primera es que, acuérdense que tenían muchos años de monopolio del Estado en muchas áreas. Entonces el Perú dice, el Perú seguirá en su pobreza a menos que busque que haya inversión internacional para desarrollar el Perú, en minería, en ganadería, en agricultura, en agua potable, pero tenían un problema. Bueno, ¿cómo salimos de la situación que estamos? A llamar a la inversión internacional, y entonces teníamos 2 cosas. Uno, hacer una ley para decir que siempre que los privados pudiesen intervenir había que dejarlo, porque hay mucha regulación en Venezuela, le existe en este momento, en donde se reserva para el Estado actividades económicas que no tienen por qué estar en manos del Estado. Entonces lo que dijeron fue: todo aquello que puedan hacer los privados vamos a proponerlo. La segunda cosa que hace la ley es darles garantías al que tenga inversión internacional, de que si esas garantías colaterales, con el apoyo de los bancos de financiamiento internacional, fundamentalmente del Banco Mundial en el caso de Perú, el que hiciera inversiones podía tener garantías colaterales. Es decir, si el Estado, por ejemplo en el caso eléctrico, usted dice invierta en electricidad y vamos a tener un contrato de 20 años, cuando usted venda la energía eléctrica se le va a pagar. Bueno, si usted no se conforma con las garantías del Estado peruano, el Banco Mundial va a apoyarlo con un crédito colateral. Y eso disminuye el riesgo, ¿no? Eso disminuye el riesgo y aumentó la cantidad de inversionistas. Es muy impresionante la cantidad de inversionistas que residen de muchos países, porque esa garantía le dieron tranquilidad. Y finalmente la de concesiones eléctricas. La de concesiones eléctricas dice: ese es un negocio complejo que tiene una etapa que es generación, otra etapa que es de transmisión y otro negocio que es de distribución eléctrica. Lo primero que hace la reforma es separarlo. Usted puede estar en el negocio de generación y se dedica a generación, usted puede estar en el negocio de transmisión, otro puede estar en el negocio de distribución. Separaron los negocios, las reglas son distintas, cada uno se especializa en lo que tenía que especializarse, y después hacen una ley que es importante, que es la de que no haya concentración suficiente. Es decir, usted en el Perú puede hacer inversiones para generar electricidad, pero si usted llega a generar más del 20%, es muy posible que le digan no puede seguir. Claro. ¿Qué es lo que está buscando? Bueno, que no haya competencia y no haya monopolio, ni nadie sea tan grande para imponer un oligopolio, que es otra forma de monopolio un poco. Eso es lo que hicieron, lo hicieron bien. Debemos tomar en cuenta que hay una línea de tiempo, las cosas no se hacen corriendo. Claro, cuando uno conoce el camino va más rápido. Los peruanos están un poco descubriendo cómo hacerlo, pero además es un proceso que requiere mucho acuerdo, porque es una forma distinta de funcionar. Entonces, efectivamente, lo que ellos logran es que alrededor de 10 años logran tener un sistema eléctrico muy poderoso, y después ese sistema en estos 40 años ha venido evolucionando de forma moderna. Y ahora podemos hacer muchísimas cosas más. Ajá, entonces tenemos todo ese proceso, hemos pasado desde el contexto que tenía el Perú, cómo ellos hicieron un cuerpo legislativo en donde 3 de estas leyes eran las más importantes, y luego cómo distribuyeron entre la generación, la distribución y la transmisión, cómo hicieron ese negocio. Pero estamos en un tema importante acerca de que ellos fueron los líderes en subastas, y que además esa participación privada permitió a las renovables ingresar en el mercado también, y en donde hubo un porcentaje, vi en el paper, importante en cuanto a la participación privada para eso. Pero dentro de las lecciones aprendidas hay algo muy importante que estuvimos analizando, y es algo que pudiésemos aprovechar en el caso de Venezuela, que es acerca de aprovechar el auge que necesita la industria energética para también aprovechar de desarrollar otra industria que es importante, que es la del gas natural. Fíjate, la estrategia del gas es fundamental en la estrategia energética por varias razones. Una primera es porque una parte importante de los consumos domésticos, todos los consumos de tipo reactivo, se pueden abastecer con gas. Y el gas, al poderse llegar por tuberías a todas las viviendas,
permite la utilización más eficiente, porque cuando el gas lo utilizamos para generar electricidad, perdemos una parte de la energía en el proceso de transformación. Si usted utiliza directamente la energía para calentar agua, para la cocina, no sé qué, entonces el tema de gasificación de las ciudades es muy importante, uno. Pero la segunda es que, como tú bien dijiste, un sistema con tanto peso hidráulico como el nuestro necesita tener una contraparte térmica que la compense. Y esa contraparte térmica es preferentemente en el gas, donde consigue su mejor desarrollo. En el caso del Perú, siendo que no era un país con especial tradición petrolera, era un país cuyas reservas de petróleo estaban en agotamiento. Y ellos entonces necesitaban urgentemente incorporar dentro del universo de combustibles fósiles el gas, no solamente para la industria eléctrica, sino para la gasificación de las ciudades, ¿me entiendes? Porque si las personas solamente usan electricidad, la electricidad es una de las formas más costosas de electricidad. Si yo a la gente donde tengo un problema de capacidad de pago le puedo dar una parte de la energía sustancial a través de gas, eso es mucho más eficiente económicamente. Entonces, en todos los países organizado en la gasificación de las ciudades para que la gente utilice en lo posible, preferentemente gas que electricidad, es una estrategia importante. Bueno, pero entonces nos conseguíamos con el problema de que el sistema hidráulico peruano no era capaz, de que el sistema térmico tenía que recurrir a la importación porque las reservas estaban acabando y las reservas de gas del Perú estaban en la Amazonía y tenían que construir una aducción y un proceso de producción significativo que implicaba inversiones muy grandes. Pero ya tenían a tu consumidor, ya tú tenías el mercado. Entonces otra vez viene el tema. Yo puedo conseguir inversiones privadas para producir gas, pero necesito tener una garantía de quién va a comprar ese gas. De hecho, el primer cliente fue la industria eléctrica. Además es una noticia muy positiva para Venezuela porque significa entonces que pudiésemos tener aprovechar nuestra industria gasífera, que además tenemos una cantidad, podemos desarrollar dos industrias al mismo tiempo y que además no hay que poner todos los cobres nosotros, porque eso es una inversión multigeneracional. Así es, sí. En el tema de liberalización de tanto de la producción de gas como de la comercialización del gas, fue un papel importante las plantas térmicas para generar electricidad, pero para las plantas térmicas fue fundamental tener un socio privado que le suministrara el gas, porque también habían pasado por un proceso en donde la industria estatal de suministro no había sido tan eficiente. Entonces le dio una gran garantía, se hicieron inversiones muy importantes. Todavía hoy el Perú, después de muchos años produciendo gas, no solamente es un enorme productor de gas, sino que exporta gas también a otros países. Entonces es una historia donde la industria eléctrica dio pie para que ellos desarrollaran la industria de gas en forma muy importante. Muchísimas gracias, profesor, por esta entrevista. Este paper que van a encontrar disponible en nuestra página web en ciudadaniasinlimites.org y en monitorciudad.com. Y para nosotros siempre un placer tenerlo acá. No sé si quiere dar un mensaje final. Solamente que nos faltó hablar de las energías renovables. Solamente me faltaba decir que la forma como las energías renovables pueden funcionar, porque entendamos que las energías renovables tienen muchísimas virtudes, pero tienen un enorme problema. Claro, que no son de producción continua, que cuando no hay viento no hay energía aérea y cuando no hay luz tampoco. Entonces esos sistemas son muy poderosos cuando están integrados a un sistema. Entonces los peruanos vienen a través de una subasta incorporando tanto energía eólica como energía fotovoltaica integrada al sistema. Eso quiere decir que gran parte de las inversiones que en otros lugares tienen que hacer en almacenamiento de energía a través de sistemas de baterías muy costosas, si usted lo integra en un sistema, eso es mucho más sencillo de hacer. Entonces, mira, pero eso significa una transformación, porque eso significa que usted dice la generación de energía eléctrica es una actividad fundamentalmente privada,
yo le doy pie a ese proceso, lo facilito, lo promuevo, lo hago a través de subasta, como tú dijiste eso, pero entonces resulta que ellos han venido aprendiendo, por lo menos en los últimos 14 años, y tienen importante aprendizaje en la utilización de esas fuentes. Y bueno, además de eso, una diversificación importante de inversionistas que está permitiendo que una parte importante de la generación eléctrica del Perú, cada día más creciente, se genera con energías limpias. Y al final, para concluir también, es que si los servicios públicos tienen un carácter de interés público de la nación, es decir, que todos nosotros pudiésemos invertir en nuestra industria energética, y parte del financiamiento que necesitamos puede venir desde la iniciativa individual de cada uno de nosotros. Entonces, Miriam, qué importante sería poder llevar a cabo una reforma así. Solamente recordar, especialmente los que nos escuchan más jóvenes, en Venezuela tuvimos 2 experiencias en servicios públicos de capital abierto, que fueron muy extensas y muy poderosas en nuestra memoria. Los jóvenes de hoy pueden preguntarle a sus abuelitas, y había una acción de la electricidad de Caracas que compraban todas las señoras mayores, porque era como una garantía, ¿no? ¿Y eso qué significaba? Que es lo que tú estás diciendo. Sus ahorritos, en vez de tenerlos guardados debajo de un colchón, los metían en la electricidad de Caracas. Y la electricidad de Caracas era tan exitosa, una empresa totalmente privada durante muchos años, que daba dividendos importantes a los que la tenían. Pero la segunda que se nos olvidó fue la CanTV, claro, donde yo trabajé también, y donde estábamos en la bolsa de Caracas y en la bolsa de Nueva York. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que eran miles de personas, familias y grupos internacionales que invertían en ese servicio. Invertían en ese servicio porque si usted hace un servicio público también, como lo hizo la electricidad de Caracas en su momento, o también como lo hicimos en CanTV Móviles en otro, no hay cosa que pague mejor la gente y que agradezca más las personas de un país que servicios públicos de calidad.